Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está por allá el frito? Porque por aquí está rico. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanas. Dios les bendiga. Vos no tenés frío, Zenaira. Mira cómo estás así, toda pelona, estás ahí. Hermanos Quintanilla, hermana Karina. Dios les bendiga, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Sabino, ¿cómo están? Hermana Normita, Marlon, hermana Odi, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Bueno, vamos a orar, vamos a comenzar, vamos a pedirle al buen Dios que, por favor, nos bendiga con su palabra, con su unción. Si usted me acompaña. Papito buenas lindo. noches, papá, y buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Hola, hola, Sabino. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, nos acercamos, Señor Jesús, a tu presencia. Y venimos, oh Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos. Venimos pidiéndote que se haga tu voluntad, que venga tu reino y que se haga tu voluntad, oh Jehová de los ejércitos, en nosotros. Pero sí, Señor Dios, en esa dimensión en la cual nos enseñó a hablar nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, Padre nuestro. Hoy te venimos pidiendo, Señor, una buena dádiva. Nosotros siendo malos padres, tú nos enseñas que damos buenas dádivas a nuestros hijos. Cuanto más nosotros, cuanto más tú, oh Jehová Dios, no nos darás las cosas que te pedimos, tu Santo Espíritu. Así que sabiendo de tu bondad, sabiendo de que has dispuesto a hacernos el bien, nosotros nos acercamos a pedirte que nos hagas el bien nuevamente, que nos perdones, que el sacrificio del Señor Jesucristo, Padre Santo, Señor, ese sacrificio donde fue clavada toda acta, todo decreto que nos era contrario, Señor Dios. Sí, papito lindo, ese sacrificio precioso, que en esa cruz, Señor Dios, nosotros llevamos al viejo hombre, papito lindo. Queremos que ahí esos decretos que nos atan a cosas pasadas que no te agradan, queden, Señor Dios, clavados en esa cruz y nosotros seamos libres de ellos. En el nombre de Jesús te pedimos que nos perdones. Nosotros creemos que el doble de nuestros pecados fue pagado y que nuestra lucha terminó. Creemos en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Creemos, Padre. Así que te pedimos en base a esa obra, ese perdón, que el sacrificio de Cristo nos sea, oh Señor, imputado a nosotros sus beneficios y que ese sacrificio, que esa sangre del nuevo pacto nos cubra, con ella nos cubrimos, para que nos transforme día a día. Cada vez que lo hacemos, seamos transformados, seamos mutados, seamos cambiados a la imagen de tu Hijo. Que podamos entrar, Señor Dios, en esa espiral de bendición, papito lindo, hasta verte en Sión, Padre. Que podamos ir de fe en fe, de gloria en gloria, hasta que podamos verte en Sión, papito lindo. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Que tu sangre preciosa nos permita acercarnos a ti, oh Jehová de los ejércitos. Que podamos, Señor Jesús, oír tu voz. Que podamos oír la voz del Santo Espíritu. Ayúdanos a caminar por esa calzada que se llama santidad, por esa calzada, por ese camino, por esos pensamientos que nos llevan a apartarnos de lo malo, del mal y acercarnos a ti, Señor Jesucristo. Ayúdanos, ayúdanos, papito lindo, y libértanos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos. Te rogamos que sigas bendiciendo la vida de nuestro apóstol, tu siervo Sergio Enríquez, allá donde se encuentra haciendo la obra que tú le has encomendado. Guárdalo, bendícelo, bendice a su esposa, bendice a sus hijos, a sus nietos y aún a sus bisnietos. Te lo rogamos en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos,
¿Se acuerda que hemos estado hablando un poco de administración? Y yo quisiera que platicáramos algunos otros temas. Vamos a ir intercalando temas acerca de la profecía, de cosas que tenemos que ir entendiendo. Y yo quisiera que habláramos hoy de este tema que yo le puse por título Los prisioneros de guerra. Le repito, vamos a estar hablando de administración. ¿Por qué le puse ese nombre a este tema? Fíjese bien, yo le voy a poner aquí 2 versículos, Lucas 4:18 y su contexto en el Antiguo Testamento, Isaías 61:1. Ok, cuando nosotros vemos estos 2 contextos que el Señor Jesucristo toma un rollo en la sinagoga y lee lo que está escrito en el libro de Isaías. Y yo le leo primero, está a su derecha, creo yo, ¿sí? Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable, el año razón, el año del deleite del Señor, y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Ok, en la proclama entendemos que ese año favorable es la palabra, esa palabra favorable es razón, y una de las interpretaciones que se le puede dar y se usa en la Biblia es deleite. Ok, pero ahora nuevamente, razón es en hebreo. Nuevamente, nosotros tenemos que entender que el versículo, cuando viene el Señor a proclamar ese año agradable, ese año del deleite, lo está relacionando con el versículo 1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido para traer buenas nuevas. ¿Qué hay en el año favorable? ¿Qué hay en el año del deleite? Buenas nuevas. ¿A quién? A los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Eso es parte de lo que se da en el deleite. Para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Eso es parte del año del deleite. Eso es parte del año razón. ¿Ok? Muy bien. Ahora cuando nosotros nos vamos a esta cita que leyó el Señor Jesucristo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Esto ya estamos, ya el Señor Jesucristo, esto ya es griego. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Pero agrega algo más el Señor Jesucristo acá. Y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cuando nosotros vemos el Señor Jesucristo, cuando lee esto, lee hasta el año favorable. No sigue leyendo la parte que dice, y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Ok, entonces se queda en el año favorable y omite el día de la venganza, que es la tribulación y la gran tribulación. Con eso el Señor Jesucristo nos está diciendo, ok, yo vine a cumplir la primera parte de esta
profecía, porque el Señor cuando termina de leer dice que devuelve el rollo a la tinaja donde estaba, se les queda viendo a todos y les dice, esta palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros. Ok. Ahora, fíjese bien. Yo quisiera que usted me acompañara a pensar, tal vez a imaginar un poco cómo aquella sinagoga era un sábado, estaba llena, estaban los que enseñaban, estaban los discípulos de los fariseos, y el Señor Jesucristo en medio de la sinagoga está dándose a conocer. Y les dice, les repito, esta profecía se ha cumplido hoy delante de vosotros. Yo soy del que escribió Isaías cuando dijo el Espíritu del Señor, Dios está sobre mí. Y básicamente les está diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y yo soy el que va a anunciar el Evangelio a los pobres. Yo soy al que enviaron para proclamar libertad a los cautivos. Yo soy el que le va a dar recuperación de la vista a los ciegos. Yo soy el que va a poner en libertad a los oprimidos. Dios me ungió para hacer eso y de hoy en adelante eso se va a empezar a cumplir. Voy a empezar a proclamar el año del deleite. Ok, pero había muchos ahí que adversaban el ministerio del Señor Jesucristo. Había muchos ahí que no estaban de acuerdo. Había muchos ahí que más adelante lo iban a querer matar. Había muchos, me supongo, allí que no tuvieron la revelación adecuada y dijeron, ¿y este qué está diciendo? ¿A qué se refiere? Muchos no entendieron. ¿Ok? Y yo me temo, de verdad yo me temo, que muchos de los que oyeron la proclama, de los que le llegó la proclama, no entendieron, dijeron, ¿y estos qué están haciendo? Hay algunos en TikTok, hay algunos ministros que adversan esto y dicen que nosotros tenemos un eslogan, que nosotros esto, pero no, nosotros estamos viviendo, así como estos que estaban en la sinagoga estaban viviendo el cumplimiento de un tiempo, nosotros estamos viviendo el cumplimiento de un tiempo. Pero los que estaban ahí no le atinaron, no lograron ver el cambio de las agujas del reloj que en ese momento estaban pasando a otra dimensión, no lograron distinguirlo. Y entonces no pudieron ellos alcanzar la bendición que era eso que el Señor estaba proclamando. El Señor empezó a proclamar. Y aquí, si usted lo ve, hizo dos proclamas. Y la mayor, el año favorable del Señor, contiene lo demás. Pero dentro de esa proclama, la grande, el año favorable, el año del deleite, el Señor empezó a proclamar libertad a los cautivos. Eso quiere decir que el año favorable del Señor, que empezó hace 2000 años, y que ahora está parte del año de esos 2000 años, de ese año favorable, esta parte que nos tocó a vivir, el Señor viene y dice, ok, empieza a proclamar, a hablar, a decir, este es el año del deleite. Y en el año del deleite hay libertad para los cautivos. En el año del deleite hay libertad para los cautivos. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y se está cumpliendo, Él les dice, esta escritura se está cumpliendo delante de vuestros ojos. Y muchos siguieron cautivos. Muchos siguieron
cautivos. Este año Dios va a poner en libertad a los cautivos. Quedémonos con ese pedazo, que de eso quiero hablarle el día de hoy, enseñar un poquito para que entendamos. Este año Dios va a poner en libertad a los cautivos. Muy bien. Ahora bien, fíjese bien, proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, Isaías 61. Recuperación de la vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Entonces, aquí hay dos tipos de personas. Dos tipos de personas a las cuales el Señor les está proclamando, necesitan libertad. Hay dos aquí que necesitan libertad, ¿ok? Uno de ellos son los cautivos y los otros son los prisioneros o oprimidos. Entonces hay dos grupos. Empecemos con esto. Solo déjeme, voy a abrir aquí algo, lo voy a poner un poquito grande, solo quiero ver si tengo una nota, porque esto lo estaba trabajando ayer hasta que me avisaron que tenía que predicar hoy en zona 5 y entonces lo dejé ahí. Ok, muy bien. Entonces el Señor vino a proclamar. Y el primer grupo que usa es este, los cautivos. Libertad a los cautivos. Ahora, yo le pongo los mismos dos versículos y de lado estamos viendo Isaías 61 de este lado, proclamar libertad a los cautivos. 4:18, proclamar libertad a los cautivos. Ok, muy bien. Cuando nosotros lo vemos la palabra en griego, ok, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Esta palabra cautivos, aquí arriba se la pongo. Es la 164 en la nomenclatura del diccionario Strong's, que se dice así, Aich malotos, así se dice, pero literalmente quiere decir prisionero de guerra o uno que fue tomado por la lanza, alguien que fue capturado en la batalla, alguien que le pusieron la punta del cañón de la pistola y le dijeron, sos prisionero. En aquel tiempo no habían pistolas, habían lanzas y espadas. Entonces es un prisionero de guerra. Y cuando nos vamos a Isaías, yo se lo puse aquí en celeste, es una palabra que se dice sabaj, shabaj, que quiere decir transportar al cautiverio, tomar prisionero. Muy bien. Entonces, cuando yo estoy en el griego y estoy en Lucas 4:18 y miro esta palabra, aishmalotos, la 164, solo aparece, por eso aquí le puse un 1 en un paréntesis, solo aparece una vez en el Nuevo Testamento. Prisioneros de guerra. Aquí, en Lucas. Yo vine a proclamar libertad a los cautivos, a los prisioneros de guerra. Ahora, si me sirve esta palabra. Ok. Interesante que en el griego esta palabra libertad se dice aphesis y quiere decir perdonar, quiere decir redimir, quiere decir libertad. Eso quiere decir que hay cautivos que para ser libres lo que necesitan es perdón de pecados. Y media vez, no se puede decir media vez, ¿verdad? Sino una vez que no alcancen el perdón, que no busquen el perdón, no van a tener libertad. Si no alcanzan el perdón,
son prisioneros de guerra. El enemigo los tiene acusados. Y hay muchos que tienen el perdón a su disposición y Dios ya los perdonó, pero siguen prisioneros de guerra. Fueron tomados por la lanza de la acusación y no pueden salir de ahí. Entonces, el Señor sabía eso. Ahora bien, fíjese bien. Estos cautivos pueden ser libres. ¿Por qué? Porque la palabra, lo escrito en Isaías, ya se cumplió. Ya es un hecho. Entonces lo tenemos que tomar. Y le repito, hay muchos cristianos que son cautivos de la acusación, de la condena, de la autoacusación. Fueron tomados como prisioneros de guerra. Pero no se puede terminar de cumplir el versículo que dice: a libertad nos llamó el Señor, porque son prisioneros. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que ser libres de la acusación para poder optar a una mayor libertad. Tenemos que entender que nos perdonaron, que nos redimieron. Eso es lo primero. Ahora bien, son prisioneros de guerra. Fueron transportados al cautiverio, si yo tomo el significado de la palabra cautivos en el hebreo, la palabra que se usa en Isaías. Ok. Entonces, yo quisiera que hoy diagnosticáramos quiénes son esos cautivos. Obviamente, se equiparan en Lucas 4:18, prisionero de guerra. En Isaías 61:1, ok, alguien transportado al cautiverio, fue tomado prisionero. Muy bien. Entonces yo quisiéramos, y aquí se la puse en celeste, esa palabra, cautivos. Nosotros tenemos que ver si no somos prisioneros de guerra de alguien. Y le voy a poner el primer ejemplo. Génesis 14:14. Al oír a Abraham que su pariente, está hablando de Lot, había sido llevado cautivo, había sido, solo déjeme hacer esto, había sido llevado Shabaj, su contraparte en el Nuevo Testamento, Aishmalotos, había sido tomado como prisionero de guerra. ¿Quién? Lot. Entonces Abraham movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Muy bien. Contexto. Antes de esto, ¿qué hizo Lot? Lot levantó la vista y vio el valle del Jordán, y le pareció que era como el huerto del Edén. Se engañó a sí mismo. Y se fue para allá y poco a poco puso sus tiendas cerca de Sodoma. Ok. Y cuando estaba en Sodoma, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando él estaba en Sodoma, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Lázar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goyim, que estos 4 reyes se rebelaron contra el rey de Sodoma y los reyes aliados, porque ya no querían pagar más impuestos, y se fueron a la guerra. Cuando se fueron a la guerra, derrotaron al rey de Sodoma. Cuando derrotaron al rey de Sodoma, se llevaron cautivo a Lot. Fue un prisionero de guerra, él y toda su casa. Fue llevado cautivo. Ok. Ahora bien, ¿cuáles fueron las circunstancias por las cuales se lo llevaron cautivo? Porque estaba cerca de Sodoma o vivía allá en Sodoma.
Entonces, la gente que vive en Sodoma corre el riesgo de que la lleven cautiva. Y cuando nosotros pensamos en Sodoma, pensamos en sodomismo, en relaciones sexuales degradantes, pero cuando nosotros nos adelantamos un poquito en el libro de Isaías, creo que está esto, Dios le está hablando al pueblo a Jerusalén, pero le está dando la figura y le dice, así como tu hermana Sodoma tenía abundancia de pan y no le dio al necesitado. Entonces, Sodoma también significa tener con qué dar y no dar. Si alguien, Dios lo ha prosperado y no piensa en dar al necesitado, no piensa darle su diezmo a Dios, no piensa dar una ofrenda, él está se está poniendo en un lugar en donde puede ser llevado cautivo. Abraham se fue pensando en el dinero, pensando propiamente en el amor al dinero, y llegó a Sodoma. Y por estar en Sodoma, ¿ok? Ya hablamos, Sodoma no es solo tipo sexual, Sodoma es tener abundancia y no compartir con el pobre. Entonces, los que actúan así, corren el riesgo de ser llevados cautivos, de que los tomen como prisioneros de guerra, como tomaron prisionero de guerra a Lot. Ahora bien, ¿quiénes tomaron prisioneros de guerra a Lot? Los que vencieron al rey de Sodoma. ¿Y quiénes fueron los que vencieron al rey de Sodoma? Usted lo mira en el contexto, usted lo mira en la historia. Y a estos 4 personajes, Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Lazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goyim, fueron los que se llevaron cautivos a Lot. Ok, muy bien. Ahora, yo se lo pongo así. Estos 4 personajes derrotaron al rey de Sodoma y se llevaron cautivo al otro. Fíjese bien lo que le voy a decir ahorita. Dentro del reino de las tinieblas hay bandos, más o menos así, como está la clica del barrio 18 y está la clica de los 13, los dos pertenecen, los dos son pandilleros, ¿ok? Dentro del mundo de las tinieblas, ¿ok? Hay guerras. Y en este caso, Amrafel, Arioc, Kedorlaomer y Tidal son de una clica. Y el rey de Sodoma es de otra clica. Entonces vinieron los de estos 4 y le fueron a echar bala a los de la otra lado. Y aprovechando se llevaron a Lot cautivo, lo hicieron cautivo. ¿Por qué? Por estar en el lugar donde no debía estar. Porque estaba en el lugar donde no debía estar. Porque vino y alzó sus ojos a donde no tenía que alzar sus ojos. Y entonces tuvo un concepto equivocado de eso. Muchos cristianos terminan cautivos porque no están donde deben estar. Y no están donde no deben estar porque en lugar de levantar la vista al cielo, levantan la vista hacia Sodoma, hacia el valle del Jordán. Yo le he dicho muchas veces que esa palabra valle en el hebreo se dice kirká, y kirká significa una moneda grande de oro. Ok. Entonces, estos 4 se llevaron cautivo a Lot. ¿Quiénes son estos 4?
miremos los significados de los nombres. Amrafel, ¿ok? Quiere decir guardado de los dioses, el que habla secretos. Y era rey de Sinar, y Sinar quiere decir la ciudad de dos ríos. Pero fíjese bien, en Sinar, en la ciudad de los dos ríos, hay cosas sumamente peligrosas. Ezequiel lo llevan y le enseñan una visión. Y en la visión ella mira un efa. ¿Qué es un efa? Es una tinajota grande. Eso es un efa. Se usa para guardar granos o líquidos, para almacenarlos, o se usaban para eso. ¿Ok? Y dice que la tinaja estaba siendo llevada a la tierra de Sinar. Y que el profeta vio lo que había dentro de aquella tinaja que estaba cerrada con una tapadera de plomo. Y ahí habían dos mujeres, la maldad y la iniquidad. Entonces, el rey de la ciudad de entre dos ríos, ¿ok? El rey de Sinar, el rey de donde está la maldad y la iniquidad, se llevó cautivo a Lot. Lo hizo prisionero de guerra. ¿Ok? Se llamaba Amrafel, que quiere decir guardado de los dioses, pero también es el que habla secretos. El que no dice las cosas en público. El que va y habla al oído. El que no es capaz de decir de lo que dijo, o sea, de confirmar lo que dijo. Hablen secretos. Fíjate vos que aquella hermana que está allá, parece que quiere dejar al marido. Pero no vas a decir que yo te dije. Porque si me preguntan, yo no dije nada. Yo no me voy a comprometer. Amrafel. Amrafel se lleva cautivos aquellos que participan de conversaciones en secreto. Y se lo lleva a Sinar, donde está la maldad y la iniquidad. Entonces, el que habla cosas así en secreto, el que tiene esa actitud, puede tomar cautivo a un cristiano y llevárselo donde está la maldad y la iniquidad. Y es cautivo. Muy bien. Miremos al otro. Arioc. Quiere decir como león. No quiere decir león, sino como león. También quiere decir venerable. Pero cuando yo miro esto como león, ¿ok? Nada más y nada menos me tengo que acordar de aquel pasaje que dice que el enemigo de vuestras almas anda como león rugiente alrededor de vosotros, viendo a quién devorar. Ok. Entonces, este Arioc es figura del diablo. Y la ciudad de la cual él venía, era el azar. Y el azar quiere decir rebelión de Dios, revuelta contra Dios. Ok, entonces, el que es como león rugiente, si te logra tomar cautivo, te va a llevar a la tierra donde hay una revuelta contra Dios. Te va a llevar a la rebelión. Toman al cristiano cautivo y lo vuelven rebelde. Lo llevan a la tierra de la rebelión. Y ahí empieza ya él a convencerse que tiene razón
en su rebelión. Empieza a cantar aquel corito de 1971, 71, de aquella muchacha que, por cierto, hay una cantautora cristiana que la imita casi a la perfección. Y aquella canción decía, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Janet. Ella es la del mundo o es la del mundo? Ok. Y eso cantaba. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. No. La gente que se vuelve rebelde, tenemos que nosotros que considerar si Arioc no la tomó cautiva y se la llevó a esa tierra y es un hijo de Dios cautivo. Miremos otro, por razones de tiempo. Kedorlaomer, ¿ok? Quiere decir puñado o manojo de espigas. Quiere decir un poquito de grano. Quiere decir escasez de palabra. ¿Qué usa el enemigo para tomar cautivo? ¿Cuál es la característica del que toma cautivo a un hijo de Dios? Aquel que le da palabra con escasez. No le da suficiente palabra. Y entonces se los lleva al lugar secreto. Se los lleva al secreto. Y cuando nosotros vemos esa palabra secreto dentro de los 12 espías que fueron a ver la tierra de Canaán, había uno que se llamaba Azur, si no me acuerdo mal, que cuando uno suma el significado numérico de sus letras, porque las letras en hebreo representan un número, suman 666. Y literalmente quiere decir secreto. Ok. Entonces, ¿cómo es tomado? ¿Quién toma tomado cautivo al cristiano? Aquel que le da palabra por poquitos, no la revelación. ¿Y a dónde lo lleva? A la tierra del anticristo. Mire qué peligroso que es ser cautivo. Tidal, ¿ok? Tidal era el rey y quiere decir el que rompe el yugo, también temeroso. Pero era rey de una ciudad que se llamaba Goim. De ahí viene la palabra naciones, la palabra etnias. Ok, fíjese bien. Hay un salmo que habla de unos que están diciendo acerca de Dios, quitémonos sus coyundas, rompamos su yugo. Es aquel salmo, si no estoy mal, donde dice que tienen las naciones que piensan cosas vanas, que se rebelan contra mi ungido. Y dicen, quitemos de nosotros sus coyundas, rompamos de nosotros su yugo. Ok, eso se llama apostasía. Tidal es el que hace apostatar. Tidal es el que quiere romper el yugo que Dios quiere que nosotros llevemos. Y que es el yugo de Cristo, porque Él dice, tomad mi yugo, porque es fácil y ligera mi carga. Entonces, hay uno que se lleva cautivo al cristiano, el que le dice, no, porque tienes que tener yugos, ningún yugo. ¿Ok? Y es parte de las naciones, del pensamiento de aquellos que no son cristianos. Entonces, nosotros tenemos que ver
si estamos o no cautivos, si estamos cautivos entre los pueblos, entre las naciones, entre las etnias, básicamente el mundo, entre su música, entre sus conceptos, entre que no tenemos que ser hipócritas y podemos echarnos los tragos. Hay cristianos que han sido llevados cautivos. Pero antes de seguir, porque ya nos quedan pocos minutos, yo lo llevo a esto para proclamar libertad. ¿Cómo se liberan a estos? Proclamándoles, diciéndoles que hay libertad. Eso es la llave para libertarlos. Pero también hay otra cosa. Mire, ¿quién fue el que fue a libertar a Lot? A Lot lo fue a libertar a Abraham. ¿Qué te saca de esa cautividad? El padre de la fe. La fe. Eso te puede sacar de esa cautividad. Ahora miremos otros. Esa palabra. Segunda de Reyes 5:2. Y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva, Shabá, a una muchacha muy joven en la tierra de Israel y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Ok. ¿Qué quiere? ¿Quiénes toman cautivos? Los arameos. ¿Y de dónde viene la palabra arameo? De Aram. ¿Y qué quiere decir Aram? Quiere decir alturas, pero también quiere decir uno que engaña. ¿Qué quiere decir Aram? Alturas, quiere decir orgullo. ¿Quién es el que toma cautivo a los cristianos? El orgullo. ¿Quién los toma como prisioneros de guerra? El orgullo. Pero también quiere decir uno que engaña. ¿Quién toma cautivo al cristiano? Aquellos que los engañan. Miren, fíjese bien, la historia de David y su hijo Absalón, cuando uno mira todo el contexto, David es figura de Cristo, ¿ok? Y Absalón es figura del anticristo. Dos tiempos. El Señor Jesucristo se va de Jerusalén y empieza a gobernar el anticristo. Y acordémonos que todavía no se ha manifestado. Pero, dice el apóstol Pablo, ¿ok? No, el apóstol Juan, que el espíritu del anticristo ya está en acción. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nosotros no tenemos que ser engañados, porque vamos a ser llevados cautivos. ¿Quién nos lleva cautivo? El que engaña. ¿Quién nos lleva cautivo? El orgullo. Si nosotros engañamos, si nosotros somos orgullosos, vamos a terminar cautivos de los arameos. Ok. Y esta muchacha, fíjese bien, esta muchacha fue llevada cautivo, es una prisionera de guerra. ¿Y a dónde lo llevan? A la casa de Naamán. ¿Y qué era Naamán? Leproso. La llevaron cautivo a la casa del leproso. ¡Ay, en la casa del leproso! Es terrible. Mire cómo piensan en la casa del leproso. Y el Señor Jesucristo fue invitado a cenar, o llegó a cenar, a la casa de Simón el leproso. Y cuando estaba en la casa de Simón el leproso, vino una mujer que se postró a los pies del Señor Jesucristo y le lavó con sus lágrimas sus pies. Se los besó, se los secó con los cabellos y le ungió con aceite. Y entonces Simón el leproso
dice para sí, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Y el Señor Jesucristo lo voltea y básicamente le dice, mira, Simón, ¿quién ama más? ¿Al que se le perdona mucho o al que se le perdona poco? Al que se le perdona mucho. Ah, Simón, ¿ves esta que está acá? Yo vine a tu casa y no me diste agua para lavarme los pies. ¿Qué hay en la casa del leproso? No le lavan los pies. ¿Y qué es lavar los pies? La administración. El Señor Jesucristo les quiere lavar los pies y Pedro se niega que se los lave y entonces él le dice, si no te lavas los pies, no tienes parte conmigo, entonces lávame todo. No, no, Pedro, solo tienes necesidad de lavarte los pies. Entonces en la casa de los leprosos no se lavan los pies. Llevaron cautiva a esta niña a la casa del leproso, a esta hija de la fe, a la casa del leproso, donde no hay ministración. ¿Ok? Entré a tu casa y no me diste beso. Ah, era una forma de honrar. Se les daba un beso. ¿Qué no hay en la casa de los leprosos? Cuando alguien está cautivo en la casa de los arameos, en la casa del leproso Naamán, ¿ok? ¿Qué es lo que no hay? No hay honra, no pueden honrar, son cautivos, ¿ok? Tú vine y no me diste agua para mis pies, no me diste beso, no pusiste aceite en mi cabeza. No hay unción, no hay ministración del Espíritu Santo. En la casa de los leprosos no hay eso. Y hay cristianos que están cautivos porque el orgullo o alguien que los engañó los llevó cautivos a la casa de Naamán, el sirio. Valiente guerrero, pero leproso. Ok. Entonces yo lo que estoy haciendo ahorita es enseñándole a los cautivos de guerra. ¿Dónde están? ¿Quién los cautivó? ¿Qué características tienen? Salmo 137:3. Pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían cauciones y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Pero nosotros habíamos colgado nuestras arpas en los árboles que estaban al lado del río Éufrates. Del río, no era el Éufrates. ¿Cómo es aquella canción? El río... los ríos de Babilonia. Sí, ellos estaban en Babilonia, los ríos de Babilonia. Sí, que tenía que ser el Éufrates, es Babilonia. Ok, entonces, ¿quiénes los llevaron cautivos ahí? Los babilonios. ¿Y de dónde viene la palabra Babilonio? Babilonio es el gentilicio de una palabra que se dice Babel. ¿Qué es gentilicio? ¿Ok? Gentilicio es cuando a usted, que es de Guatemala, le dicen guatemalteco. ¿Ok? Entonces, los babilonios eran de Babel. Y Babel quiere decir confusión. Y también quiere decir mezcla. Ah, ¿cómo sé que alguien está cautivo? Es prisionero de guerra. Porque tal vez está confundido, tiene confusión en su mente. Pero lo quiero llevar al otro. Mezcla. Mezcla. ¿Cómo sé que alguien está cautivo? Porque tiene mezcla. Dios abomina las mezclas. No ayuntarás dos tipos de bestias. No le pondrás yugo al asno de un lado y al buey del otro. Mezcla. No sembrarás tu campo, con dos tipos de semilla. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas?
El que está en mezcla está cautivo. El que está en mezcla está cautivo. Es prisionero de guerra. Miremos otro. Después Ismael tomó cautivo al resto del pueblo. Ismael quiere decir escuchado por Dios. Eso quiere decir Ismael. ¿Ok? Pero cuando nosotros vemos, este Ismael no es el mismo Ismael de Abraham, pero lo podemos comparar con este Ismael. ¿Qué hacía este Ismael? Este Ismael se burlaba del hijo de la promesa. Entonces, ¿qué hace Ismael? ¿Qué es figura de Ismael? Es figura de la burla. Cuando a alguien lo menosprecian y se burlan de él, esa burla lo puede volver prisionero de guerra. ¿Ok? Mire esto, segunda de Crónicas 28:17. Porque los edomitas, los de Edom, habían venido de nuevo y atacado a Judá. Y se lo habían llevado algunos cautivos. Esa palabra cautivos es shasha. ¿Ok? Pero ¿qué quiere decir Edom? Que edomita es el gentilicio de Edom. Quiere decir sangriento. Quiere decir terrenal. Ok. Entonces, aquellos que tienen su vista en la tierra, los tomaron cautivos los edomitas. Son prisioneros de guerra. No pueden ver nada más que la tierra. Y obviamente, sangriento me habla de violencia. Los cristianos violentos están cautivos en Edom. Son prisioneros de guerra. Y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclac, al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclac. Y habían asolado a Siclac y la habían incendiado. Y se llevaron cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en Siclac, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Ok. Los amalecitas, nuevamente el amalecita es el gentilicio de Amalek. Y Amalek quiere decir gente que golpea. ¿Cómo sé que alguien está cautivo? Porque se lo llevaron los amalecitas, la gente que golpea. Y aquí lo tenemos que ver desde dos puntos de vista. Aquella gente que fue golpeada en su casa, aquella gente que fue golpeada por una autoridad, aquella gente que fue abusada, la llevaron cautiva. ¿A dónde? A la tierra de Amalek. Ok, es prisionera de guerra de Amalek. Pero también si ellos, a raíz del maltrato que han sufrido, se vuelven golpeadores, este es otro síntoma de que son cautivos. Los tomó prisioneros Amalek y se lo llevó a la tierra de los amalecitas. Ok, muy bien. Y hasta ahí. Por lo menos les dije cuáles. Vamos a hacer un resumen de los lazos y esto para pasárselos, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que detenernos. Tenemos que detenernos y tenemos que ver si no estamos cautivos de la violencia, si no somos cautivos de las cosas terrenales, si no somos cautivos de la burla, si no somos cautivos de la mezcla, si no somos cautivos del orgullo, si no somos cautivos de los que no quieren nada con Dios, que quieren romper el yugo de Dios. Y eso está relacionado con la mansedumbre.
Sí, no somos cautivos de lugares donde lo que hay es poco trigo. Si no somos cautivos del león rugiente, si no somos cautivos del que habla solo en secretos. Tenemos que ver. Si no somos cautivos a la manera de Lot. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué hacemos para ministrar a los cautivos de guerra? ¿Qué es lo que dice el versículo? Proclamar libertad a los cautivos. Entonces, solo déjeme dejar de presentar. Proclamar algo es poderoso. Siempre que venga de parte de Dios, es poderoso. Y el Señor Jesucristo vino a proclamar libertad a los cautivos. La proclama que él hizo hace un poco más de 2000 años tiene poder. Miren, aquel centurión le dice al Señor Jesús: mira, no soy digno que entres en mi casa. Di la palabra y yo sé que se va a cumplir. Yo soy un hombre bajo autoridad y si le digo a este soldado, ve, él va. Y si le digo al que está allá, viene, él viene, porque mi palabra tiene autoridad. Entonces le dice, el Señor, el Señor da la palabra de sanidad y se cumple. Entonces nosotros tenemos poder en nuestra boca y podemos proclamarle a la gente: mira, estás libre de Tidal, estás libre de Kedorlaomer, estás libre de Amrafel, estás libre de los sodomitas, estás libre de los amonitas, estás libre de todos aquellos que te llevaron como cautivo de guerra. ¿Cómo? Proclamándoles la libertad, haciéndoles ver con la palabra de Dios que son libres. Esa es la forma de sacarlos a estos cautivos de guerra. ¿Cómo los saco? Sí, oro por ellos, pero cuando estoy orando por ellos, les proclamo la libertad que Cristo compró para nosotros. Y eso es suficientemente poderoso para dejar en libertad a la gente. Si alguno fue tomado como cautivo de guerra. Hay otro tipo de esclavos, hay otro tipo de prisioneros, pero hoy vimos este tipo de prisioneros, los cautivos de guerra. Amén, amén y amén. Entonces,